Esto es TDAH de alto rendimiento, un podcast original de INECAP sobre el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad en adultos. Soy Manuel Pastene, psicólogo y cofundador de INECAP, un instituto especializado en la evaluación y tratamiento del TDAH y otros trastornos de las funciones ejecutivas en adultos. Y yo soy Gabriel Brenner, médico especialista en psiquiatría y también cofundador de INECAP. Junto a Manuel llevamos más de una década especializándonos en TDAH del adulto y sus comorbilidades. En cada episodio presentaremos estrategias y conocimientos basados en evidencia científica y nuestra experiencia profesional. Y ahora sí, prepárate para escuchar este nuevo episodio. Bienvenidos a otro episodio de TDAH de alto rendimiento. Hoy vamos a hablar de algo que parece simple, pero es esencial en nuestro día a día: la atención. Todos necesitamos la atención para funcionar, pero rara vez pensamos en cómo trabaja esta función en el cerebro. Exactamente, Manu. Y la verdad que la atención no es una sola cosa. Es más como un conjunto de sistemas que colaboran para ayudarnos a enfocar, decidir y reaccionar ante lo que pasa a nuestro alrededor. De hecho, es muy común que por diversos motivos la creencia popular es que por ahí la biología o la conducta es mucho más simple de lo que en realidad parece. Justo el otro día hablaba con una paciente que es bióloga y nos detuvimos un momento a repasar la cantidad de variables infinitas que hay interaccionando en el cuerpo humano cada vez que sucede algo, ¿no? Entonces, hablar de la atención como un evento único, simple y lineal es como si fuera que un auto poniéndole simplemente 4 ruedas de goma y palos en el medio va a cumplir su función de transportarnos. Entonces, si alguna vez te sentiste distraído o tuviste problemas para concentrarte, especialmente si tenés TDAH, este episodio es para vos. Hoy vamos a desglosar cómo funciona la atención, sus sistemas principales y cómo el TDAH afecta a cada uno de ellos. Sí, y hay que tener en cuenta que no estamos hablando en realidad solamente de TDAH. Nosotros hablamos específicamente de este trastorno, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con o sin impulsividad, pero en realidad nosotros somos especialistas en todo lo que tiene que ver con problemas de funciones ejecutivas. Y siempre que hay problemas de funciones ejecutivas, hay problemas en la regulación de la atención. Entonces, cada vez que se presenta un problema psiquiátrico, también hay problemas médicos que generan problemas de funciones ejecutivas, van a generar problemas en la atención. O sea, estamos hablando en realidad de todos los problemas que puede sufrir un ser humano en los que puede estar afectada la atención, y por eso vamos a contarles cómo está compuesta la atención, cuál es el constructo más popular respecto de la definición de atención, para poder entender de qué formas puede estar afectada. Por supuesto, en este caso vamos a hablar de todo lo que son trastornos específicamente relacionados con disfunción ejecutiva, como por ejemplo el TDAH, el TEA, y también pensemos en esas comorbilidades como por ejemplo la depresión, en donde los síntomas cognitivos son más que comunes, ¿no? Entonces ahora vamos a prestar atención porque, Manu, nos vas a dar la definición de lo que es la atención. La atención es la capacidad que tenemos para seleccionar ciertos estímulos mientras ignoramos otros. Básicamente es como un filtro que nos permite enfocarnos en lo relevante. Y sin esta capacidad, ¿qué nos pasaría? Nos veríamos abrumados por todo lo que nos pasa a nuestro alrededor. Exacto, pero acá está el truco. La atención no es un único proceso, sino una red de sistemas interconectados que trabajan juntos. De nuevo, una red de sistemas interconectados que trabajan juntos. Imagínalo como si fuera un equipo de fútbol en donde cada jugador tiene un rol específico. Hay quienes defienden, otros atacan y algunos controlan el ritmo de juego. Y otra cosa más, si bien en el equipo cada jugador tiene su posición, en realidad en el equipo necesitas todas las posiciones y funcionan en paralelo. Si uno mira un equipo de fútbol, los jugadores se van moviendo en bloque en realidad. No es que cuando uno está funcionando, cuando el delantero está corriendo, el defensor se queda quieto. Inclusive hasta el arquero se mueve. Y esto es fundamental para entender cómo el TDAH afecta a la atención, porque no se trata solo de una falta de concentración, sino que los desafíos son específicos en cada uno de estos sistemas. Algo interesante de esta definición de la atención respecto de que funciona como un filtro es que
algunos autores proponen que en realidad la función de la atención no es dirigir nuestros sentidos hacia un punto. Esto es súper interesante. Todo lo contrario, dicen que la función de la atención es encargarse de que nuestro cerebro elimine todos los estímulos irrelevantes que no sirven para esa situación. En realidad dice, concentración es descartar lo que no es importante. Me gusta más este concepto que el concepto de concentrar nuestros sentidos hacia un punto, porque no lo sé, habría que buscarlo, pero habían investigadores que calculaban la cantidad de bits de información por minuto que está procesando nuestro cerebro con todos los canales que están activos, ya sean internos o externos. Entonces, es un trabajo permanente eliminar todos esos estímulos. Y estiro un poquito más, pues la verdad que a mí me apasiona este tema, ¿eh? Antes de ayer estábamos hablando con una paciente, ella tiene TEA en realidad, tiene trastorno del espectro autista. Y está bastante frustrada porque no puede prestar atención en algunas clases. Tiene muchísima atención si uno le explica las cosas uno a uno, pero cuando está en clase le cuesta mucho prestar atención a la profesora. ¿Qué es lo que le pasa a ella? Tiene un trastorno sensorial y lo que sucede en la clase, todos los otros estímulos auditivos y visuales hacen que interfieran con su capacidad de prestar atención a lo que está diciendo la profesora. Y esto es básicamente un trastorno atencional. ¿Por qué? Porque no está pudiendo filtrar y eliminar los estímulos irrelevantes para quedarse solamente con el estímulo relevante. Ahora que mencionaste el tema del trastorno del espectro autista y cómo se relaciona la atención, quería hacer una aclaración o un aporte con respecto a esto. Hay varias teorías sobre esto. Una es la de la coherencia central débil, pero recordemos que un cerebro que tiene autismo capta mayor información que la que capta un cerebro típico, y eso tiene que ver con que ven más detalles. Entonces, el problema de filtrado en el TEA también es un problema, porque hay mucha cantidad de información que el cerebro tiene que procesar, entonces el cerebro funciona de una manera muy específica. Sí, hay una charla súper interesante de Temple Grandin en TED, en la que ella muestra cómo un cerebro típico, porque hay varios subtipos de TEA, pero como el cerebro típico de los pacientes con TEA, en lugar de integrar la información y tomar muchos datos y hacerlos uno, tiene la tendencia a descomponer la información. Entonces, cuando hay un solo dato, en realidad está viendo muchísimos datos al mismo tiempo. Entonces es lógico que se vean abrumados con esa cantidad de datos. Y también hay papers que han encontrado que aparentemente los pacientes con TEA tienen varias zonas del cerebro, especialmente las relacionadas con el procesamiento de la información sensorial, que están hiperdesarrolladas, que son más grandes que en la población general. Corteza prefrontal, todo lo que tiene que ver con el procesamiento sensorial, corteza parietal, con lo cual es súper interesante que la atención puede estar afectada cuando hay aumento de cantidad de estímulos también. Claro, si una persona tiene más, para explicarlo más fácil, si a la persona le molestan los ruidos con más sensibilidad o las texturas o las luces, lo que sea, es obvio que va a tener que lidiar con más estímulos y va a tener un problema para filtrar. Sí, en realidad son dos cosas. Le irritan los ruidos, que tiene que ver con que el estímulo es aversivo, pero a veces no tiene que ver con irritabilidad, sino que, en mi opinión, notan estímulos sensoriales que personas de la población general no notan. Entonces, por las dos vías pasa el problema. Bueno, ahora vamos a explicar los 3 niveles del sistema atencional, que es el nivel de alerta, el nivel de orientación. Vamos a pasar ahora a explicar los 3 sistemas de atención de Posner. Recordemos que esto es información un tanto compleja y más académica, orientada a profesionales. También la pueden entender los pacientes, pero queremos hacer esta aclaración porque vamos a dar información que tiene cierto nivel de detalle. Sí, si sos un oyente que nos escuchás quizás por interés general o porque tenés TDAH, no te preocupes si esto no lo podés seguir porque es información altamente compleja que requiere cierta formación previa. Bueno, ¿qué dice esta teoría? Esta teoría divide la atención en 3 sistemas principales. Cada uno tiene una función específica en el procesamiento de la información. Recordemos que esta teoría fue desarrollada por un psicólogo que es Michael Posner y que propone que la atención en el cerebro se organiza en 3 sistemas principales. En 3 sistemas. El sistema de alerta, el sistema de orientación y el sistema ejecutivo. Con respecto al sistema de alerta, lo que dice este psicólogo es que este sistema nos mantiene en un estado de vigilancia y preparación y es el encargado de activar la atención cuando ocurre algo importante
o cuando anticipamos que algo puede suceder. Sí, este nivel es el nivel básico, y si vos pensás al sistema atencional como si fuera un foco o una lámpara ya habíamos usado esta metáfora alguna vez, pero la vamos a repasar. En un teatro, el sistema de alerta es el sistema que le da energía a esa lámpara para poder prenderse y determina cuán prendida está esa lámpara. A nivel neurológico, principalmente los sistemas noradrenérgicos, como por ejemplo el locus coeruleus, son los sistemas que están implicados en el nivel de alerta. Bien, y con respecto al sistema de orientación, el segundo sistema es el que se encarga de dirigir nuestra atención hacia estímulos específicos, y que hace esto nos permite seleccionar qué es relevante y evitar lo que no es. Sí, entonces este sistema de orientación tiene que ver con lo que son los movimientos atencionales, el cambio de foco, la priorización de estímulos sensoriales específicos, que en un punto tiene que ver con pensar en un operador de ese foco que tiene las responsabilidades básicas de iluminar lo que está ocurriendo en cuanto a la secuencia básica de la obra de teatro. Está asociada con estructuras como la corteza parietal posterior, la corteza frontal y el sistema tálamo-pulvinar. Bien, y respecto del último sistema, el sistema ejecutivo, también conocido como sistema de control ejecutivo, es el encargado de planificar, organizar y regular nuestros pensamientos y acciones. Básicamente lo que nos permite este sistema o nos ayuda es a controlar los impulsos y a cambiar de una tarea a la otra de manera fluida. Y es esencial en funciones complejas como puede ser, por ejemplo, resolver problemas o mantener el enfoque en tareas largas. Sí, este es el sistema basado en lo que es el control ejecutivo y es el que más depende de las funciones ejecutivas y posiblemente más afectado esté en el TDAH, y nos da también flexibilidad cognitiva, porque este sistema se trata de lo que algunos dicen o le llamamos la automotivación, es decir, dirigir nuestra atención hacia a donde nuestra intención o propósito requiere que dirijamos nuestra atención independientemente de lo que nos llama la atención naturalmente. Este sistema es clave, como por ejemplo, este es el sistema clave que está fallando en la paciente que conté anteriormente, en el que en lugar de prestar atención al movimiento de los alumnos en la clase o en lugar de prestar atención a las voces en la clase de otras personas, el foco se pueda dirigir a la voz y a los movimientos de la docente o a la presentación de PowerPoint que está proyectada en la pantalla. Ese sistema ejecutivo, y en este sistema está principalmente involucrado la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza cingulada anterior, que está cada vez más estudiada. Esta zona del cerebro, corteza cingulada anterior, se encarga de lo que se llama la gestión de conflicto, es decir, cuando hay dos estímulos o más compitiendo por nuestra atención, la corteza cingulada anterior se encarga de seleccionar cuál es el estímulo relevante y guiar la conducta hacia ese estímulo. Y o casualidad o no casualidad, está en déficit en los pacientes con trastorno del espectro autista y en los pacientes con TDAH. Estos tres sistemas que acabamos de describir, trabajando juntos, son esenciales para nuestra vida cotidiana. Cuando alguno falla, como ocurre en el TDAH o en el trastorno del espectro autista, el impacto se siente en muchas áreas, por ejemplo, en la productividad en el trabajo y también, por ejemplo, puede ser en las relaciones personales. Por ejemplo, alguien con dificultades en el sistema de alerta puede sentirse constantemente fatigado y desconectado, mientras que si el problema está en el sistema de orientación es común que se distraigan fácilmente en entornos muy ruidosos. Y si el sistema ejecutivo no está funcionando bien, es probable que tengan problemas para planificar su día, completar tareas y evitar la procrastinación. Ahora, es interesante que la mayor parte de las consultas de pacientes adultos con problemas atencionales se quejan de problemas complejos en la atención, no de problemas simples. Y si bien la medicación puede ser súper efectiva para mejorar la regulación de la atención, la medicación en sí misma no es una herramienta para resolver la secuenciación compleja. Que eso tiene que ver con el control ejecutivo de la atención
a lo largo de todo el día. Y a mí me gusta decir que hay como 2 atenciones. Hay lo que es la atención puntual, cuando me siento a hacer una tarea en particular, como por ejemplo, en este momento, grabar el podcast. Y hay una atención global, que es la atención que tengo a lo largo del día pensando en todas las tareas que tengo que hacer, que me permite saber que dentro de 10 minutos tengo que hacer otra tarea y por eso tengo que terminar de grabar este episodio lo antes posible o en el momento correcto. Eso es la atención global. Es como que todo el día tengo que estar concentrado para poder tener en cuenta todo lo que tengo que hacer. Bueno, en ese sentido, te diría que la atomoxetina y el Concerta son súper útiles. Y en cambio, el metilfenidato de liberación inmediata a veces no es tan bueno porque la medicación dura 3 horas y la persona pierde la capacidad de atención global. Y entonces, puede ser que termine una tarea puntualmente, se le va el efecto de la medicación y deja de tener atención global y empieza a planificar mal su día, con lo cual no va a tener oportunidades para volver a concentrarse puntualmente. Porque para poder tener atención puntual, atención ejecutiva puntual, buena alerta, buena orientación y buena ejecución, necesito tener un buen entorno y una buena oportunidad de atención. Este es un término que lo saqué de Sueño. No lo hablamos nunca, lo empecé a llamar así. ¿Me habías escuchado hablar alguna vez de oportunidad de atención? No, la primera vez. ¿Se te ocurre qué puede ser? ¿O a qué le puedo estar llamando oportunidad de atención? Bueno, conociéndote se me ocurre, no sé por qué pensé, mientras te escuchaba pensé en deep work, como agendarte un bloque largo para poder preparar la alineación de todos estos sistemas y lograr una máxima concentración. Sí, que deep work es un término acuñado por Carl Newport, que es un investigador en ciencias computacionales que se ocupó tiene varios libros súper interesantes, que se ocupó de entender cómo las personas pueden lograr aprender a manejar máquinas complejas, que él dice que es súper necesario para el modelo social y laboral actual. Entonces sí, tiene que ver con deep work y oportunidad atencional es designar en la agenda bloques en los cuales yo voy a tener el tiempo para poder prepararme, para poder concentrarme puntualmente, y esos bloques deben ser más largos que el tiempo en el que yo espero poder prestar atención. Si, por ejemplo, quiero estudiar durante 1 hora y media, la oportunidad atencional tiene que ser de por lo menos 2 horas o 2 horas y media, porque tengo que considerar el tiempo que me va a llevar a alinear los sistemas atencionales, generar el suficiente alerta, generar la orientación y entender en qué necesito concentrarme. Y además el tiempo que me va a llevar desconcentrarme, ¿no? Todo ese tiempo le llamo oportunidad atencional y es fundamental para que nuestro cerebro esté cognitivamente preparado para eso. Y es muy común que nuestros pacientes no asignen oportunidades atencionales y desde luego no puede ocurrir. Ayer conversé con un paciente que no estaba avanzando con un cierre contable anual, una tarea que le llevaba por lo menos 10, 15 horas, y cuando le pregunté en qué momento de la semana lo iba a hacer, no tenía agendado ningún bloque para dedicarle a esa tarea y estaba tratando de hacer esa tarea cuando podía, básicamente. Y vimos que requería un montón de atención para una tarea súper compleja. Bien, y ahora que entendemos cómo funciona cada sistema, hablemos en forma breve de algunas estrategias prácticas para mejorarlos. Para el primer sistema, el sistema de alerta, lo que recomendamos es usar alarmas y establecer descansos regulares para evitar la fatiga mental, para poder prender ese foco que vos mencionabas antes. Y también te va a ser útil trabajar en bloques cortos de tiempo. Sí, que hay que definir en realidad qué son bloques cortos de tiempo. ¿Qué opinas, Manu? ¿Cuánto hay como... He leído muchos artículos o posteos en redes sociales o notas en los diarios en los que hablan cuáles son los tiempos de atención promedio de las personas. Para vos, ¿cuáles son los tiempos de atención ideales? ¿Cuál es el tiempo ideal que tiene que setear un estudiante de ingeniería en términos de sentarse a estudiar? Es algo que solemos medir en realidad en los tratamientos. Yo les hago hacer una medición de los tiempos de atención. Se mide eso de una manera muy específica, que alguna vez lo podemos contar. Pero si supuestamente, en promedio, supuestamente hay un promedio, ¿para qué lo tenés que medir? Para poder adaptar mejor la tarea a tu perfil. Pero de todas maneras, la técnica Pomodoro, que es muy famosa, esta que son bloques de 25 o 30 minutos con 5 descansos, es un promedio que salió de varios papers que estudiaron cuál era el promedio de lapso mínimo que tenías que tener para resolver una tarea medianamente compleja.
Lo podemos después contar, que podemos adjuntar los papers si a alguien le interesa leerlos. Pero lo mínimo de un bloque tiene que ser 25 minutos. Interesante. Y si descubrís, por ejemplo, vos en lo que tiene que ver con esta medición, por ahí detectás que en ciertas tareas un paciente puede prestar atención por 2 horas y su reporte es convencido que le funcionan bien esas 2 horas y después de esas 2 horas no es que se siente extremadamente desgastado, agotado o abrumado. ¿Qué haces? ¿Respetás su propuesta o tratás de forzarlo a que acorte los bloques? Dependiendo del perfil del paciente. Es una pregunta un poco compleja, pero hay varias cosas. Uno es monitorear si la persona después de esas 2 horas logra en forma concreta lo que quiere lograr. O sea, cómo vamos a cuantificar el resultado de esas 2 horas de concentración. Entonces tiene que haber una correlación positiva, digamos. Si yo me concentro 2 horas, ¿logro lo que me propuse o no lo logro? Esa es una cosa. Entonces, que es bien cuantificable, es resultado. Sí, o sea, entonces ahí tiene que ver con, hay que chequear si podemos separar sistemas, es el sistema ejecutivo, porque por ahí la persona logró un buen alerta, logró una buena orientación, pero habrá que ver si estuvo concentrada en la tarea correcta, aun cuando parece que haya estado concentrada en la tarea correcta. Lo hemos hablado muchas veces en términos de actividad y progreso. Puede estar activa la persona en la tarea, puede aprender incluso muchísimo de lo que está, pero no está avanzando en forma concreta con lo que tiene que lograr. Entonces hay que enseñarles a distinguir eso. Claro, por ahí estuvo 2 horas haciendo un resumen, pero al final ese resumen termina siendo el 50% de lo que resumió es irrelevante o innecesario. Sí, o contraproducente. Esto de la complejización lo hablamos muchas veces. Hacen un resumen extraordinario, pero es tan largo que es más largo que el texto original en algún sentido. Entonces no termina siendo un resumen. Parece paradójico, pero pasa, ¿eh? Bien, pero ¿has tenido experiencia con alguien al que le has respetado, con algún paciente o alguna paciente a la que le has respetado que use bloques, por ejemplo, de 2 horas? Sí, tengo varios pacientes que les he respetado eso. Obviamente que les enseño lo podemos por ahí traer en otro episodio, pero es agrupar las tareas en categorías es muy importante y entender, cada tarea tiene un perfil y tiene una secuencia. Entonces, una vez que entendemos eso bien y aprendemos a agruparlas, hay ciertas tareas que se puede respetar bloques largos. Sí. Eso es bien, bien interesante, con lo cual esto de los papers que proponen, por ejemplo, que los tiempos de atención ideales son de 20 minutos, tiene que ver con esta regla en la ciencia en la que dice que los datos generales casi nunca aplican a los casos particulares. Sí, pensalo, a mí me sale la metáfora deportiva ahí, pero pensalo, porque me gusta mucho el deporte, a vos también. Pero ¿cómo hace un jugador para mantener la concentración en un partido de 4 horas? ¿Cómo hace? Si el periodo atencional fluctuase en 20 minutos, sería prácticamente imposible. Obviamente que la atención fluctúa y los papers esos se basan en que lo podemos después mostrar, pero hay una campana en donde empieza a bajar la tensión y los 20 minutos 25 era muy clara. Pero después hay otra cosa que vos podés hacer para sostener ese bloque más largo y que la tensión se mantenga en un nivel estable, digamos. Sí, y el cerebro es tan polimorfo que tenemos ejemplos de todo tipo. Había leído varios artículos en referencia a que la atención y la capacidad de ejecución va disminuyendo a lo largo del día, pero después nos encontramos con papers que muestran cómo al final del día, si una persona se toma ciertos descansos, puede volver a aumentar el nivel de atención y ejecución, con lo cual, insistimos nuevamente, cada caso o cada paciente es único y necesita su propia parametrización y definición del problema para poder determinar de qué manera mejorar su atención y capacidad de ejecución. Sí, ahí agregué una cosa más, que es lo que hablamos muchas veces, Gaby, es esto de la transición, porque los pacientes te dicen, bueno, pero una vez que logro ponerme y estoy concentrado, ¿por qué voy a frenar? Sí, quiero aprovechar. Una vez que me metí en la tarea, no me hagas parar. ¿Y por qué? Porque tienen miedo después te dicen, después no voy a poder. Si me siento, logré ponerme y freno y me distraigo con otra cosa, no voy a volver a la tarea y me voy a poner con otra y dejo de ser productivo. ¿No te pasa eso? Digo, con los pacientes te lo cuentan mucho. Y te pregunto, ¿por qué frenar la concentración o el flujo atencional? ¿Para qué les indicarías que lo frenen? Bueno, dependiendo del perfil del paciente, pero puede ser que tengan que recargar un poquito de energía porque se están agotando y no lo registran, por ejemplo. Están drenándose y no se están dando cuenta de que terminan después súper agotados y no van a poder, por ejemplo, seguir toda la jornada laboral.
Bueno, ahí podríamos hipotetizar que lo que les pasa es que terminan desgastando el sistema de alerta, entonces es inevitable que terminen fatigados o cansados. Un paréntesis que quería agregar es que los déficits de sueño o la deprivación crónica de sueño afectan principalmente el sistema de alerta. Entonces es imposible poder tener un sistema atencional sano si tengo deprivación crónica del sueño. Y las personas con deprivación crónica del sueño pierden la capacidad de notar que están en estado de hipoalerta crónico. Entonces la cuestión se vuelve aún peor, porque piensan que el motivo por el cual no pueden prestar atención tiene que ver quizás con su sistema de orientación o con su sistema de funciones ejecutivas que no regulan bien la atención, pero en realidad les está faltando electricidad para prender el foco. No están pudiendo prender el foco porque están en constante estado de hipoalerta. Y también pasa lo mismo en la depresión, que la depresión para algunos autores no es más que un estado de fatiga crónica de los sistemas cognitivos después de un periodo largo de distrés o estrés crónico. Es un cuerpo fatigado. Entonces también las personas con depresión están en estado constante de hipoalerta. Bien, y ahora pasando al sistema de orientación, queríamos darle un consejo general pero que funciona muy bien, que es hay que reducir distracciones en el entorno y sobre todo el tema de crear un entorno de trabajo, un espacio de trabajo limpio y hacer adaptaciones, por ejemplo, todos los que tengan algo de sensibilidad sensorial, que lo mencionaste antes, por ejemplo, usar auriculares con cancelación de ruido o cualquier adaptación que te permita filtrar mejor la información que recibís del entorno. Sí, y ahí está también el trabajo con un terapeuta súper entrenado porque hay una parte que tiene que ver con aceptación del problema, porque, bueno, en el caso de esta paciente le vamos a poner Valeria, quizás la solución es aceptar que ella en clase va a poder prestar atención de a ratos, quizás no entender la idea completa y siempre va a tener que reforzar el aprendizaje de forma 1 a 1 o en forma individual, autogestionada, porque le va a ser imposible prestar atención con tantos estímulos de manera sostenida. Entonces ahí hay que trabajar las creencias y trabajar la normalización, que bueno, que es normal que hayan personas que en ciertos entornos no pueden prestar atención y tienen que acondicionar entornos o tomarse más tiempo para aprender porque no le va a alcanzar solamente con prestar atención en clase. Y por último, para el sistema ejecutivo, lo que recomendamos es utilizar herramientas como listas de tareas. El método Pomodoro puede servir, que lo hemos dicho antes, y sobre todo dividir grandes proyectos en pequeños pasos, que le llamamos a esto resolución de problemas, para permitir la activación más fácil y la persistencia a través de la tarea. Sí, que dividir las tareas en pequeños pasos no es más que prepararse para concentrarse en pequeños periodos y prepararse para saber en qué voy a concentrarme y qué estímulos voy a eliminar, porque voy a decidir que hay ciertas partes de las tareas que en ese momento no son relevantes. No voy a prestar atención a eso. Entonces, ahí tenés varios niveles. Entonces, las personas que tienden a hipercomplejizar van a tener que poder aprender a detectar qué estímulos no son relevantes o qué tareas no son relevantes para ese momento. Y las personas que tienen problemas para inhibir y mantener su atención en un punto en particular van a tener que aprender a detectar cuándo hay estímulos que los están distrayendo, desviando de la tarea en particular. Que acuérdense que cuando hablamos de sistema ejecutivo, estamos hablando de funciones ejecutivas y entonces ahí pueden haber fallas de memoria de trabajo que me impiden recordar en qué tarea estoy trabajando en ese momento, ¿no? El ejemplo típico de ir a la cocina por ahí para buscar un vaso de agua y terminar preparándome un café y lavando los platos. Esto es, olvidé que mi objetivo en ese momento era agarrarme un vaso de agua. Y eso tiene que ver típicamente con pacientes con fallas de inhibición con TDAH, ¿no? El sistema ejecutivo tiene varios niveles. Repasando rápidamente, la inhibición, la memoria de trabajo, la regulación emocional y la resolución de problemas. En el episodio de hoy aprendimos que la atención es una función compleja formada por varios sistemas y que probablemente en el TDAH y otros trastornos neuropsicológicos estén afectados todos los sistemas. Comprender estas diferencias es clave para poder desarrollar estrategias que realmente ayuden a mejorar el manejo de la atención. Gracias por acompañarnos hoy. Si sentís que alguno de estos sistemas es un reto para vos, esperamos que estas estrategias te sirvan. Nos vemos en el próximo episodio.
Esto fue TDAH de alto rendimiento, un podcast original de INECAP, un instituto especializado en la evaluación, diagnóstico y tratamiento del TDAH en adultos y otros trastornos de las funciones ejecutivas. Si querés saber más sobre nuestras evaluaciones automatizadas y personalizadas, visita nuestra web en www.inecap.org. Repito, www.inecap.org. Allí puedes iniciar tu evaluación y obtener una consulta especializada desde cualquier parte del mundo. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, Apple Podcast o YouTube para no perderte nuestros próximos episodios. Apreciamos mucho cada reseña y comentario que nos dejás, ya que nos ayudan a llegar a más personas. Gracias por dedicar tu tiempo y atención a escucharnos. Nuestra misión es difundir conocimiento y generar conciencia sobre el TDAH en adultos.